Hola, hola, estimados amigos. A ver, en esta oportunidad vamos con este problema de geometría. Geometría del espacio. Dice, si el volumen de la caja rectangular, la que se muestra, ya, si el volumen de la caja rectangular es 30 metros cúbicos, ¿cuál es el volumen de la pirámide? De la pirámide WCDEF. La caja rectangular es la figura ABCD como base inferior, EFGW, base superior. Ya, en esa figura se han hecho unos trazos, se ha trazado el plano diagonal EFCD, ya, es el plano inclinado, es un plano inclinado. Ya, y tomando como vértice W, ese W se junta con los extremos, o sea, con los vértices de ese plano inclinado. Ya, entonces, WD, WC, WE, WF. De tal manera que tenemos una pirámide. Ya conociendo el volumen de la caja la que está en verde, esa caja rectangular, todas las caras son rectángulos, ese volumen es 30 metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de la pirámide? De la pirámide mencionada. Ahí vamos a ver. Fíjense, el volumen de la pirámide en principio es un tercio área de la base por altura. El área de la base es el plano inclinado, es el rectángulo CDEF, ¿no es cierto? Esa es la base. Ahora, la altura trazada desde W es el vértice, desde W a la base. La altura trazada desde W, o sea, la altura de esa pirámide, es la altura del triángulo rectángulo EWD, porque WE es una arista de la pirámide, que también es arista de la caja, como se puede ver, y WD lo mismo, también es una arista de la pirámide y es una arista de la caja. Y además que W está en el plano frontal saliente, ¿no es cierto? Ahí está W. Entonces, y el triángulo EWD es rectángulo. Entonces, la altura de ese triángulo rectángulo EWD es la altura de la pirámide. Esta pirámide tiene 5 caras. La base es un cuadrado, un rectángulo, perdón, es un rectángulo, el rectángulo CDEF, el plano inclinado. Aparte de eso hay 4 caras laterales. Una cara lateral sería el triángulo EWD. El otro es DWC, el que está al costado. El que está al frente, la cara del frente, EWF. Y la cara que está en la parte posterior, ya, FWC. Las 4 caras laterales son triángulos. Y la base es un cuadrilátero, en este caso un rectángulo. A ver, vamos a la siguiente página. Y empezamos con la solución. A ver. Ya tenemos ahí la caja. Entonces, el plano inclinado es el área de la base. Ya, y el trazo desde W, una perpendicular a la diagonal de la cara frontal, o sea, una perpendicular a ED, esa es la altura de la pirámide. Es la altura de la pirámide porque las aristas de la pirámide WE y WD están en el plano frontal de la caja rectangular. Entonces, le pongo nombres acá a las medidas. Ya el largo de la base de la caja que sea B, la altura A y el fondo que sea C. ¿Ya? Y ahora, como A y B y C son datos, entonces, bueno, por lo menos son datos auxiliares. Entonces, en el triángulo frontal, ya en la diagonal D minúscula, o sea, ED, es la hipotenusa del triángulo rectángulo EAD. Entonces, si se tienen las medidas de la caja, el alto A, el largo B, entonces se puede sacar la diagonal con Pitágoras. Entonces D prácticamente se da por conocido. Ya, bueno, el ancho de la caja es C. Ya. Entonces, vamos con esto. Ya, el triángulo, primero el rectángulo frontal AF, AE, WD,
AEW. Eso se va a confundir con el rectángulo que está en la parte posterior. Por eso aquí el punto A se confunde con B. Este gráfico de la derecha es una vista frontal, ¿no es cierto? Es una vista frontal de tal manera que el observador va a ver, o sea, los rectángulos se van a confundir, el rectángulo que está delante con el de atrás. Por eso el punto A y el punto B en este gráfico de la derecha son los mismos, o sea, están en la misma posición, digamos. Ya, entonces, en posición no tanto, sino en la misma vista. Claro, el punto A está adelante, el punto B está atrás. Ya lo mismo ocurre con EF. EF está adelante y EF está atrás. Igual con WG, igual con DC. Es decir, el área de la base, que es el plano inclinado, en esta figura la vemos como una raya, ¿no? Como un segmento, el segmento que va desde E hasta D, ya, o de F a C, ¿no es cierto? Todo ese trazo, toda esa diagonal del rectángulo, en realidad es el área de la base. Ya, entonces, esa área de la base es el área del rectángulo, que sea C por D. Entonces, a ver, vamos con el área de la base. Área de la base de la pirámide. ¿Ya? Entonces, primero empezamos con que el volumen de la pirámide ya es, vamos a llamarle B, es 1/3. El área de la base le estoy llamando A mayúscula. Ya es el área de la base multiplicado por la altura. La altura es BWH, o sea, H minúscula que está en este gráfico, por H. ¿Y a dónde el área de la base de la pirámide es el plano inclinado, o sea, rectángulo inclinado, es igual a C por D. Es el lado C por D, que es la hipotenusa de la cara frontal. Entonces tenemos acá C por D, base por altura, del rectángulo base. Entonces tenemos ahí el área de la base. Claro, si se dan los lados A y B, D queda definido a través de Pitágoras. Entonces tal es esto. Y aquí tendríamos como una raya nomás. El perfil, simplemente. Ya el área de la base. Ahora calculemos la altura. La altura de la pirámide. La altura de la pirámide es la altura del triángulo EWD. O sea, A es un cateto, B es un cateto, D es la hipotenusa. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, la altura ahora. Para calcular la altura utilizamos alguna relación métrica del triángulo rectángulo. Entonces, determinación de la altura. De la altura H de la pirámide. Entonces, en el triángulo rectángulo, el triángulo es, y aquí mejor, el triángulo EWD. EWD. Ya, por relaciones métricas, tendríamos, ya, la base del rectángulo puede ser la diagonal, ¿no es cierto? O sea, la hipotenusa, D por H. D por H. Claro, si lo divido entre 2, viene a ser base por altura entre 2, sería el área del triángulo, EWD. Pero también el área del triángulo, vamos a poner acá bonito, no se nota bien. Ya, en el triángulo tendríamos entonces D por H, ¿no es cierto? Ya, base que es D y por altura. Y si lo divido entre 2 es el área del triángulo. Pero también el área del triángulo es el semiproducto de catetos, B por A sobre 2. Claro, de ahí cancelando 2 tenemos la propiedad que está indicada en todos los libros. La hipotenusa por la altura relativa a la hipotenusa, ¿ya?, es igual al producto de catetos. Ya, de aquí sacamos H. Entonces de acá
sale H. H viene a ser igual, se despeja H, es el producto de los lados B y A, los lados A y B, base y altura de la caja rectangular, pero cateto B y cateto A del triángulo. Entonces aquí tengo B por A sobre D. B por A sobre D. Entonces, eso lo reemplazamos en la fórmula del volumen. Entonces aquí tendríamos, si vamos a enumerar las fórmulas, primero estamos partiendo del volumen. El volumen de la pirámide. Y esta que sea la fórmula 1. La fórmula 2 es acá. Es el área de la base. El área de la base es C por D. La fórmula 2. Y la fórmula 3. La 3 sería la altura de la pirámide. Ya, entonces, reemplazando 3 y 2 en 1. Reemplazando 3 y 2 en 1. Es decir, en 1 vamos a reemplazar el valor de A, ¿no es cierto? O sea, el equivalente de A. A está dado por la expresión 2, C por D. Y H está dado por la expresión 3, B por A sobre D. Entonces tendríamos el volumen de la pirámide. Vamos a poner acá la abreviación de pirámide. Acá vamos a ver, pirámide. Esto es igual a 1/3. Ya, el área de la base, A mayúscula, C por D. Ya, y multiplicado por la altura. La altura es B por A sobre D. Observamos que se cancela D. Y tendríamos de que el volumen de la pirámide es igual, ya, B por A por C, 1/3, la tercera parte. Aquí ordenando tenemos el ancho A de la caja rectangular, la altura, perdón, de la caja rectangular por el largo B y por el fondo C. Ahí. A por B por C. Pero A por B por C es el volumen de toda la caja. Es el volumen de la caja rectangular. Este A por B por C, este es el volumen de la caja. Entonces, por lo tanto, el volumen de la pirámide ya, es 1/3, la tercera parte del volumen de la caja. Y ahí tendríamos la fórmula. Entonces, reemplazando valores. Sí. Ya, entonces tenemos como dato el área el volumen el volumen de la caja. Ya, entonces el volumen de la caja es dato. Si el volumen de la caja es 30, ¿no? Es 30 metros cúbicos. Ese es dato. Entonces, el volumen de la pirámide viene a ser la tercera parte de 30, o sea 10. Es 10 metros cúbicos. La respuesta sería 10. Respuesta. Entonces ahí tenemos el desarrollo de la pirámide que se ha formado. Claro, es una pirámide imaginaria que tiene por base la diagonal del plano. La base es el plano diagonal de la caja rectangular. ¿Ya? Y uno de los vértices, por ejemplo W de la caja, se une a las cuatro esquinas del plano inclinado. Y te tiene la pirámide que se muestra ahí. ¿Ya? Y para la altura está en el plano frontal, la altura de la pirámide. Porque WE y WD están en el plano frontal. Entonces, por lo tanto, la altura de la pirámide es la altura del triángulo, ya EWD, el que está aquí a la derecha.
Y bueno, eso sería todo por esta oportunidad. Hemos repasado algo de geometría del espacio, el volumen de una pirámide, 1/3 área de la base multiplicado por la altura. Eso es todo por esta oportunidad. Les agradezco la atención y hasta la próxima. Bye bye.